Ok, vamos a la lección que dice cada cosa en su tiempo correcto. Es la lección 24 del estudio del libro de Hechos. Cada cosa en su tiempo correcto. Esta es una verdad que debemos tener clara con respecto a Dios y su obra. Cada cosa que la hace dando el tiempo necesario para el siguiente paso, para que el siguiente paso sea el correcto. Y aunque pareciera que insistimos mucho en lo importante que fue dar los pasos correctos para la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, nunca será demasiado insistir, pues hoy en día muchos cristianos extraviados por ideologías y argumentos ajenos a la Biblia no terminan de entender esta obra de Dios. Sin embargo, para nosotros debe quedar claro que todo lo que ocurrió en los capítulos anteriores deriva en lo que hoy veremos, el primer viaje de Bernabé y Saulo para predicar el evangelio a todas las personas, sin importar ya su origen étnico. Hoy iniciaremos el estudio de su primer viaje misionero. Bien, ya leímos Hechos 13 del 1 al 41 y vamos al primer viaje misionero. Dice, Bernabé y Saulo han cumplido su misión en Judea, por lo tanto han vuelto de Jerusalén a Antioquía. Así termina el capítulo 12. Y dice, allí en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros que eran ¿quiénes? Ok, el primero es Bernabé. El primero es Bernabé, luego Simón llamado Níger. Níger significa negro, entonces lo apodaban el negro. Sería una traducción más directa. Níger, Simón llamado Níger o llamado el negro. De hecho, creo que es la nueva versión internacional la que sí lo pone de esa manera. Lucio de Cirene. Lucio de Cirene. De Simón, de Lucio, no sabemos mucho. ¿Este Sí. Lucio no es el que ayudó a Jesús con la cruz? No, ese era Simón. Simón de Cirene. Posiblemente se conocieran porque los hijos de Simón de Cirene son conocidos en la iglesia, ¿verdad? Rufo y no me acuerdo ahorita el nombre del otro, pero se menciona en una de las cartas de Pablo. Bueno, Lucio de Cirene, el otro se llama Manaén, que se había criado ¿con quién? Herodes. Con Herodes, el tetrarca. Acuérdense que en la lección pasada vimos un poco sobre algunos Herodes. Herodes el Grande, que tuvo un hijo Herodes, que fue el tetrarca, pero tuvo otro hijo llamado Antígono, que fue padre de Herodes Agripa, del que habla el capítulo 12. Entonces aquí aclara que es Herodes el tetrarca, el que era gobernante de Galilea en los tiempos de Jesús, y luego en el capítulo 12 ya es su sobrino y cuñado también, Herodes Agripa I, porque luego va a aparecer Agripa II. Ok, bueno, finalmente, ¿quién? Saulo. Ok, Saulo. Mientras administraban al Señor y ayunaban, es decir, ellos estaban trabajando y tomaban tiempo para ayunar, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé. Primero, noten el orden, viene primero Bernabé y luego viene Saulo. Bernabé y a Saulo. A Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esta frase de este punto 2 es la principal para señalar que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. Primero, habla, porque el que está hablando es el Espíritu Santo, lo aclara el libro. El que habla es el Espíritu Santo. Dijo, ok, habla, da una orden, aparten a Bernabé y a Saulo. Y tercero, ha hecho un llamado a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esta es la
significa que el Espíritu Santo tiene autoridad, tiene plan, o que finalmente es el plan del Dios Trino, pero tiene voluntad, tiene autoridad, es una persona y no una fuerza ni una cosa, sino es una persona. ¿Ok? Esto no lo podemos deducir viendo esta frase. Ha hecho un llamado a Bernabé y a Saulo. Entonces, después de ayunar y orar. Ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos. Fíjense cuántos profetas y maestros. No los llama pastores, no los llama evangelistas, tampoco apóstoles, los llama profetas y maestros. Ok. y entonces, pues son varios, y de entre ellos se van Bernabé y Saulo. Ellos les imponen las manos sobre ellos y los enviaron, okay, o los despidieron. Bueno, ellos pues enviados por ¿quién? ¿Quién los había enviado finalmente? El Espíritu Santo, ¿verdad? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Seleucia era el puerto y de ahí se embarcaron para Chipre, que es una isla, la isla que está frente a Siria y abajo de Turquía. Luego vamos a ver un mapa para que vayan ubicando, ¿ok? Los descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, que es una ciudad en Chipre, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Había judíos por todos lados. Entonces ellos llegaron a las sinagogas y tenían también ¿a quién? A Juan de ayudante. Su nombre completo, Juan Marcos, o Juan también llamado Marcos, ¿verdad? Pero aquí lo llama Juan. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos. Por ahí puse para que vayan escribiendo los nombres para que se den cuenta cómo se escriben. Recorrieron toda la isla, entendemos que llegaron desde un extremo hasta el otro. Llegaron a Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío. Aquí la oposición es judía. Un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús, que estaba con el procónsul era romano, y el procónsul se llamaba Sergio Paulo. Hombre inteligente, un hombre muy, ¿cómo dice en la Reina Valera? Prudente. Ok. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces seguramente ahí en Pafos también entraron a la sinagoga y no nos lo dice, pero él deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, del judío Bar Jesús, aún podríamos pensar que era latín. En latín, pues su nombre se traducía como Elimas. Se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Ok, él intervenía, a lo mejor no los dejaba hablar, pero notemos que esta era una oposición judía, era un judío mago. Ok, entonces Saulo, llamado también Pablo. Aquí es la primera vez que aparece el nombre de Pablo, ok, en el libro de Hechos. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo:
tú hijo del diablo. No es el primero que llama a los judíos así, o un judío. Jesús le había dicho a los judíos en Juan 8 que ellos eran hijos del diablo si no querían hacer las obras del Padre, sino las obras del diablo. Entonces tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego. Ahora, esto de manera temporal, porque dice no verás el sol por algún tiempo. Al instante que llegó a él, niebla y obscuridad cayeron sobre él. Al instante, niebla y obscuridad cayeron sobre él. E iba buscando quien lo guiara de la mano. Andaba viendo quién lo ayudaba. Esto es el primer acto destacado de Pablo. Dice, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces el procónsul ve la obra que hace Pablo. Una vez que habla, ve que el mago se queda ciego y busca a quien lo vaya guiando. El procónsul se maravilla y creyó en el Señor. Ok, en este pasaje Lucas señala el cambio de nombre que Saulo hace de su nombre hebreo, variante del antiguo nombre Saúl, porque es Saulo, por el adjetivo latino Paulus, que significa pequeño y que en español se translitera como Pablo. Pero hay algo interesante en este pasaje. Además de que nos da la traducción del nombre del mago, del judío a suponemos que latín, también dice, este nombre es el mismo del procónsul. ¿Cómo se llamaba el procónsul? Sergio Paulo, que si lo traducimos también, haciéndole justicia, sería Sergio Pablo. Pero lo dejan los traductores como Paulo, pero el de Pablo sí lo traducen. Ok, si se fijan, pero es el mismo nombre. No es que uno sea Pablo y el otro sea Paulo. Ambos eran Paulus. Paulo significa pequeño. Yo me pregunto, y habría que preguntarle a Pablo, si algo tuvo que ver el hecho de que el procónsul así se llamara. Pero obviamente dice algunos que este nombre seguramente es una forma de humildad al sentirse pequeño, pero no era un nombre nuevo. El adjetivo significa pequeño, pero ya lo usaban otros que aparecen por ahí en las palabras, ¿no? Otros también llamados Paulo. Ok, ahora, este es el primer acto destacado de Pablo que nos narra Lucas, y a partir de aquí ya no son Bernabé y Saulo. El asunto es que el pasaje, el Espíritu dijo aparten a Bernabé y a Saulo. Primero va Bernabé. Hay una cosa en la Biblia, muchas veces la mención, el orden en que son mencionadas las personas tiene importancia. Bueno, primero eran Bernabé y Pablo, o Bernabé y Saulo, y aquí ya no son Bernabé y Saulo, sino Pablo y sus compañeros. Es decir, que Pablo toma ahora el liderazgo en la narración. Seguramente el papel entre ellos no cambió, pero ya la forma en que Lucas los expone sí, porque en el versículo 13 ya no habla de Bernabé. ¿Se fijan cómo los llama? Pablo y sus compañeros. Entonces, a partir de este momento hay un cambio y el que toma la batuta es Pablo. Ok, entonces Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos, recuerden que Chipre es una isla, y fueron en barco ¿hasta dónde? Perge. Llegaron a Perge. Perge de Panfilia. Luego voy a poner el mapa para ir. Ahorita estaba pensando poner uno, pero va a haber más nombres en el viaje. Mejor vamos a hacer luego un concentrado
para ver los lugares hacia donde viajó. Ok, aprovechando que con esto voy a ampliar las lecciones que me faltan del de Caminando por la Biblia, que me faltan unas 3 lecciones que no terminé sobre los viajes de Pablo. Llegaron a Perge de Panfilia, pero ¿quién se apartó de ellos? Juan. Y regresó a Jerusalén. ¿Por qué razón? No sabemos, pero a Pablo no le agradó. Juan es Juan Marcos, ya habíamos hablado de él, y es del que habla el final del capítulo 12, ¿verdad? Que llevaban consigo a Juan, llamado también Marcos. Bueno, ahí los abandona Juan. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. No se debe confundir con Antioquía de Siria, de donde fueron enviados Pablo y Bernabé. ¿Ok? Hay 2 Antioquías. Antioquía de Siria, de donde salieron, luego llegaron a Antioquía de Pisidia, es otra región. En el día de reposo, entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, es decir, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, por alguna razón vieron gente nueva, entraron, pues les dieron oportunidad de hablar. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Ok, este es su mensaje. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Ya luego haremos una evaluación, un análisis de este mensaje de Pablo. Hoy solo lo vamos a recorrer. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Los hizo un pueblo muy grande en Egipto. Entonces ya vemos desde dónde empieza Pablo a hablar. Es interesante porque la defensa de Esteban también fue una serie de narración histórica. Ok, durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte lo sacó de ella. Por un periodo de 40 años, Pablo lo pone así muy directo. ¿Qué hizo? Los soportó en el desierto. Dios los estuvo aguantando a ellos. Después de destruir 7 naciones. Es información que, bueno, podríamos ir sacando el recuento si nos ponemos a analizar el libro de Josué, ¿verdad? Y de Jueces. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Estos son periodos muy interesantes. Cada casi 500 o 450, 480, 430 años son los periodos que vemos a lo largo de la Biblia. 430 años en Egipto, 480 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí en este caso los jueces, 450 años de Josué a los jueces. Bueno, después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ok, bueno, los 450 son el tiempo de que estuvieron de Egipto hasta que entraron en Canaán. Y entonces Dios les dio jueces. Y de ahí los jueces van hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey. Recuerden que, bueno, en realidad se podría decir que oficialmente Samuel no fue el último profeta, sino que él puso a sus hijos de jueces. Perdón, hablando de jueces, no de profetas. Puso a sus hijos de jueces, pero el pueblo no los quiso porque eran corruptos. Entonces fue cuando pidieron rey, pero Samuel todavía estaba vivo y todavía juzgaba.
Entonces por eso pues fue hasta ahí, hasta Samuel, ¿verdad? Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Fue el tiempo que reinó Saúl. Cuando lo quitó, le levantó por rey a David, el siguiente rey después de Saúl, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, el padre de David. Recuerden que los apellidos finalmente eran, bueno, no había apellidos, sino que se conocía a la gente por su nombre y de quién era hijo, ¿verdad? David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, o sea, de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador. ¿Quién? Jesús. Aquí Pablo, toma de una manera muy sincronizada, digamos, en todo su relato, para llevar a los judíos a entender que Jesús es la respuesta de la promesa de Dios hecha a David. Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que, ¿quién predicó antes de su venida? Juan. Hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Después de que Juan predicó antes de su venida, lo que Juan predicó fue un bautismo de arrepentimiento. No era de salvación, era de arrepentimiento, pero precisamente esa era la predicación: arrepiéntanse y bautícense, porque Jesús aún no moría, no se daba a conocer y todavía no moría, pero la gente estaba volviéndose a Dios. Un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Seguramente estos judíos, aunque vivían lejos, habían oído hablar de Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias. No sé si en la Reina Valera diga correas o sandalias. El calzado. Ok, el calzado. Bueno, las sandalias de sus pies. Ok, y sigue Pablo diciendo: hermanos, hijos del linaje de Abraham. Hoy la gran discusión que ha tomado mucha relevancia, ¿verdad? Hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios. O sea que no todos eran judíos. A las sinagogas posiblemente se acercaban personas que no eran judías. Los sentaban aparte. Dice: a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a quién, sin reconocer a Jesús. Ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Ahora, lo que Pablo está hablando es: nosotros nos reunimos en la sinagoga a leer la palabra de Dios, las escrituras, y cuando vino Jesús y debíamos cumplir creyendo en el Mesías, los que estaban en Jerusalén no creyeron. Dice: cuando lo condenaron, aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús. Entonces, Pablo está haciendo lo mismo que hacía Pedro, hablando sobre la muerte de Jesús. No hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a
a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él. Otra forma, una referencia de que esto era lo que Dios ya había dicho de antemano. Ok, cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él, es decir, que murió. Lo que hicieron es que lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Pero Dios lo levantó entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos. No hacía mucho de eso, unos 20 años, alrededor de eso, todavía estaban vivos los que habían sido testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, estos de los que habló primero Pablo, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Dios ha cumplido la promesa que hizo a David, que hizo a aquellos que les dijo: les enviaré un profeta, vendrá el Mesías, el siervo de Dios que sufre. Y entonces Dios ha cumplido, dice aquí, a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. En el Salmo 2 dice, ¿cuál es la palabra? Hijo mío eres tú. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Sí. ¿En qué forma quiere decir yo te he engendrado hoy? Bueno, en esto puede venir Jesús fue concebido del Espíritu Santo en su naturaleza humana. En su naturaleza humana, Él fue engendrado del Padre, en ese sentido. Pero también dice que Jesús proviene, bueno, ahí fue en el concilio de Nicea, que dijeron que Jesús es eternamente engendrado del Padre, porque el Padre es Padre eterno, el Hijo es Hijo eterno, y que desde la eternidad el Hijo ha provenido del Padre. Entonces, digamos, es un asunto de profundizar más, porque dice Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que mora en el seno del Padre, es decir, que proviene del Padre. Y ese es el sentido también, en un sentido, diríamos, ¿por qué es Padre? Porque engendró al Hijo. Esa es la función o la relación entre un Hijo y un Padre. En este sentido, por esa razón, estas dos personas de la Trinidad en algún modo mantienen esta relación, que uno ha provenido del otro. Pero lo podemos entender más a la luz de la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papel redentor de Jesús proviene de su naturaleza humana. El gobernar las naciones, por lo tanto, es parte de este triunfo en su naturaleza humana. Entonces, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, el Salmo 2 se refiere a la victoria de Jesucristo, que gobierna las naciones, como dice, con vara de hierro. Ok, entonces, por eso dice, ¿la promesa cuál era? La promesa era que Jesús vendría. ¿Cómo vino Jesús? Engendrado por el Padre, naciendo de María. Ese es el asunto. La promesa se cumplió cuando Jesús vino en su naturaleza humana. Ok. En cuanto a que lo resucitó, esto en cuanto a su nacimiento y que vino, pero en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, miren, Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó, pero ellos volvieron a morir. Bueno, Jesús resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción.
Estuvo 3 días en la tumba, su cuerpo no se echó a perder. El de todos los demás seres humanos se echa a perder, pero el de Jesús no. Por eso dice, para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas ¿a quién? A David. Dios le prometió a David esas misericordias de que tendría alguien que gobernara, un descendiente de él. Y entonces Pablo dice que él daría estas misericordias que él prometió a David. Y por tanto dice en otro salmo: no permitirás que tú, santo, vea corrupción. Ahora, esto es interesante porque cuando uno lee este salmo puede pensar que esto hace referencia a David. Pero entonces Pablo va a aclarar que no se refiere a David, porque dice en el punto 28, porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, este tema también se toca en otros, en varios pasajes, y Jesús mismo lo toma en el de dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Haciendo referencia a David siempre como el punto de comparación o el punto de partida para ver en Jesús el cumplimiento de esa promesa. Bueno, sirvió a Dios, al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado, o reunido, si quieren ponerle, con sus padres. Y vio corrupción, es decir, su cuerpo se echó a perder. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción, solo 3 días en la tumba. No vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Por medio de Jesús es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por ¿cuál otro medio? Versículo Por la ley. La ley de Moisés, estamos en el 39, ¿verdad? De las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Así es que les da una advertencia o les amonesta: tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. De lo que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían. Salud. Una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Hay varios pasajes donde Dios habla de esta obra maravillosa y asombrosa que es la venida de Cristo. La gente hoy espera milagros, quiere ver milagros, pero la comprobación de los milagros de Dios es la venida de Jesucristo. Si hay milagros o no es ya trascendente, nos bendecirán, pero el milagro que demuestra el poder de Dios fue la venida de Jesucristo. Esa obra es una obra que no creerían aquellos en el pasado, aunque se las describieran. ¿Ok? Ahora, el asunto es que, no lo puse aquí, pero sí aquí, ¿verdad? Dice, en la próxima lección estudiaremos el efecto y el contenido del mensaje de Pablo. Lo que vamos a hacer en la próxima lección es un análisis de este pasaje, de este mensaje, porque hay unos 4 o 5 mensajes. Ya analizamos
el de Esteban, vimos el de Pedro, hay varios mensajes, vimos el de Pedro en casa de Cornelio. Si ustedes se fijan, Hechos es una combinación de narración histórica y de mensajes. Entonces, no en todos lados nos dice los mensajes que dio Pablo, pero aquí sí. Entonces vamos a ver cómo tiene efecto esto, pero a qué se hizo referencia en el mensaje de Pablo en la próxima lección. No sé si ahorita hay alguna pregunta. Ok, entonces pues vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, para agradecer. Y les recuerdo que no tenemos actividad este sábado, ¿verdad? Ya tuvimos la reunión de jóvenes y bueno, ya estaremos el domingo hablando algunos avisos de lo que viene, pero ahorita que hablamos, vimos todo lo de la muerte de Jesús. El viernes de Semana Santa, no me acuerdo si es 3 o 4, pero este viernes de Semana Santa que viene dentro de 2 semanas, ¿verdad? Vamos a tener un culto especial recordando la muerte de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta obra maravillosa que tú has hecho a través de Cristo para darnos salvación, y que es digno, Padre, que meditemos en ello a través de este mensaje de Pablo que hoy nos has permitido leer, Señor, ir respondiendo, Señor, a lo que podemos comprender que se predicó en tu palabra, que también es un mensaje para nosotros y que debemos compartir a otros, que en Jesucristo está el perdón de pecados, porque es a quien tú resucitaste después de haber muerto para dar su vida en rescate por nosotros. Por esa razón, Padre, te agradecemos este estudio. Gracias por la vida de cada uno de los que han estado presentes viéndolo, Señor, los que han estado participando. Gracias por la vida de mis hermanos, y te pedimos que tú prosperes tu palabra en nuestras mentes y corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno.